El feminismo es una corriente súper antigua, ¿no? Cuando nació, sí nació de alguna manera como una reacción al machismo, ¿no? Y adoptó ciertas posturas desde la otra orilla. Entonces, significaba, si el machismo de alguna forma significaba la supremacía del hombre sobre la mujer, el feminismo nace como una reacción a eso y bueno, y nosotras somos, sí en discurso somos iguales, pero tomaron reacciones en intento de ser superiores al varón. Claro, eso era parte de un proceso que fue válido de alguna manera, no de alguna manera, fue válido en toda su trayectoria, porque sí generó ciertos cambios, aunque también ciertos rechazos. Entonces, luego decirte feminista significaba que, uy, seguro esta man está loca y solo quiere hacer cosas como sentirse muy fuerte y, ¿me explico? Y sentirnos totalmente independientes y no era ese el espíritu en general. Entonces, en ese proceso todos los grupos y todas las personas en general empiezan a tener otras visiones. Y todas esas reacciones que se generaban en reacción a lo que pasaba con el machismo se denominó de alguna manera embrismo. ¿Por qué? Porque era entender la supremacía de la mujer sobre el hombre. Tan agresiva y tan dañina como entender la supremacía del hombre sobre la mujer. Entonces el feminismo empieza a reivindicarse desde el enfoque de género, y es decir, sentirnos todos iguales. Entonces, esa posibilidad de sentirnos, no iguales, sentir que tenemos una equidad en condiciones, porque efectivamente no somos iguales. El hombre cumple roles y tiene características biológicas particulares del hombre y la mujer tiene características particulares de la mujer. Ahora, estas reivindicaciones de género no pasan solamente por pensar en la feminidad o en la masculinidad, porque ahora hay todo un complejo sistema en el que debemos buscar reivindicaciones para todo tipo de agresiones de género. Y cuando me refiero a esto, también me refiero a las luchas y reivindicaciones de los grupos LGBTIH, por ejemplo, que tienen que ver con eso. Entonces, decirnos feministas no significa que yo me sienta superior o inferior a alguien. Significa que lo que estamos buscando es una armonía en esa convivencia, en esa equidad de género, que tiene que ver todos los géneros. Entonces, sí, el feminismo de alguna manera sí carga ese estigma, ¿no? Que en algún momento se produjo por el momento histórico y por la reacción. Pero en este momento creo que es una invitación a todos a que entendamos al feminismo como una reivindicación de género y que nos sintamos feministas. El feminismo no significa una reacción grosera con algo, significa hasta esta armonía con la feminidad, ¿no? Que a veces en esa búsqueda de la equidad perdemos la armonía con la feminidad, que es bueno, que existe, que nosotros somos mujeres también y eso tiene sus particularidades que son bonitas, como los hombres tienen sus particularidades que también son importantes y bonitas. La gente se asusta cuando tú dices que eres feminista. Claro. Pero no, porque lo que intentas es esa armonía más bien entre la convivencia en el género. Entonces no debería ser tomado como un insulto. Más bien debería romperse ese estigma que se tiene acerca del feminismo. Eso. Ahora hay otro elemento no importante. Cuando las mujeres empezaron a reivindicar sus derechos y empezaron a trabajar, la mujer proletaria fue la primera en trabajar. Y significaba que tenía una doble explotación, pues estaba explotada en el trabajo, igual que el hombre, y estaba explotada en la casa. Esa reivindicación, o sea, debería buscarse entendiendo esta lógica de género, ¿no? Que tampoco es que es una lucha fragmentada. No se trata de que los grupos feministas trabajan solo por las mujeres, ¿me explico? No, ahí primero también hay hombres en los grupos feministas. Pero no deberían fragmentarse tampoco de otras luchas y reivindicaciones que son sociales. Es decir, los grupos LGBTIH tampoco deberían fragmentarse. No están peleando solo por ellos, no están luchando solo por ellos, es una lucha conjunta y tiene que ver sí con un sistema en el cual nosotros nos vayamos a integrar.
por ejemplo, mira, cuando los grupos de izquierda hablaban muchísimo de la equidad y etcétera, en los años 60 las mujeres hacían los mimeógrafos, las mujeres pintaban las banderas. Era difícil ver a una mujer dando un discurso, ¿sí? Y fue un cambio incluso en los grupos de izquierda, que, bueno, los grupos de derecha han tenido menos progreso en eso, pero incluso en los grupos de izquierda, de transformar esos conceptos y entender que la pelea era una pelea social que nos involucraba a todos.